Señoras y señores de la red social, estamos con el asesor legal de la Confederación General de Pensionistas del Perú, doctor Roger Matos Tocasca. Esta vez para hacer un seguimiento a la preocupación sobre el caso de los pensionistas jubilados en el Perú. Hay mucha inquietud en la red social a raíz de las primeras declaraciones sobre este tema. Y esta vez vamos a tratar de puntualizar esa inquietud de la gran audiencia a través de la red social en todo el contexto nacional. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muchísimas gracias, señor periodista. Y a través de tu persona, un saludo cordial, profundo a todos los jubilados y pensionistas del Perú y asimismo a toda tu audiencia en general. Estoy llano y con la disposición a responder a todas tus preguntas, señor periodista. En la red social se pregunta a la ciudadanía esta preocupación de que la ley de reforma o modernización de pensiones en el Perú es anticonstitucional, ¿no? Se habló en las primeras declaraciones sobre este tema, ¿no? Y necesita un poco más de explicación para que la gente, ¿no?, pueda entender, ¿no?, esa inconstitucionalidad, ¿no?, de la modernización de las pensiones en el Perú. Sí, efectivamente, en la entrevista anterior y en otras entrevistas he manifestado clarísimamente que esta norma es inconstitucional y asimismo he manifestado de que tiene un nombre propio. Esta ley es una ley con nombre propio que es AFP. Por las siguientes razones, que es bueno explicar, pues sé que muchos personas que han visto, han escuchado de tu audiencia, quieren saber por qué es inconstitucional. Yo los voy a responder. Es inconstitucional esta ley. Específicamente vamos a establecer la ley 32.123, Ley de Modernización del Sistema Previsional del Perú. Esta norma se ha dictado el 24 de septiembre del 2024, este año, hace unos meses atrás. ¿Por qué manifiesto que esta norma es inconstitucional? Porque simplemente transgrede dos artículos de la Constitución Política del Estado. La primera es el artículo 10 de la Constitución, que dice que toda persona tiene el derecho a la seguridad social y en forma progresiva, o sea, hasta convertirse en un derecho universal. Entonces, si nosotros entendemos con toda claridad este precepto constitucional, se concluye que todas las personas, sin excepción, tienen el derecho al libre acceso a la seguridad social. Con esta norma, solamente van a tener acceso a la seguridad social aquellos que aportan. Y rompe con los principios generales del derecho a la seguridad social, entre ellos el derecho que toda persona tiene a ser solidario, es decir, los que aportan más de una u otra manera favorecen a los que aportan menos, porque en el sistema nacional de pensiones, al amparo del decreto ley 19.990 y el decreto ley 2530, todos aportan a una caja común, a un fondo común, y de ahí es distributivo, por eso se llama el sistema distributivo. Entonces hay un concepto de solidaridad. Con esta ley, con esta norma, se va a establecer directamente con una cuenta individual de cada persona. Es decir, cada trabajador, sus aportes va a ir a una cuenta individual. De tal manera, con esta característica, estamos a un paso para que se pasen a una AFP. Ese es el fin. O sea, han establecido
a partir de la fecha que va a haber una cuenta individual de cada aportante del decreto ley 19990, y eso significa que va a tener todas las facilidades para pasarse a una AFP sin ningún problema. Entonces, ese es el objetivo. Estamos liquidando, en cierto modo, la seguridad social en su concepto real. Ahora, esta norma ya está en vigencia, ¿no? O sea, la ley ya está en curso. ¿El proceso reglamentario se ha definido? Todavía no se ha dictado el reglamento, pero se dice que a partir de enero va a entrar plenamente en vigencia. O sea, ya va a tener efectos, ¿no? Constitutivos y obligatorios para todos los trabajadores a partir de enero del próximo año. Ahora, el decreto legislativo 1666, ¿no? También se ha comentado de que es ya una norma que liquidaría salud, ¿no? O sea, la modernización de pensiones que va en ese camino, y este último que es salud también tendría el mismo destino, ¿no? De confiscatorio y de liquidación al pasar del Ministerio de Trabajo al Ministerio de Economía. Explícanos, doctor. Sí, tengo conocimiento de que sus oyentes y sus televidentes se han preguntado por qué es confiscatorio, por qué mi opinión jurídica señalo de que esto en cierto modo liquida la seguridad social. Entonces voy a aprovechar a través de tu pregunta absolver y contestar por qué tengo esta opinión. Reitero, 1, los aportes para pensiones lo hace directamente el trabajador. De su sueldo se descuenta un porcentaje y pasa a los fondos de pensiones. Los aportes para salud, ¿quién aporta? ¿Quién paga? Es el empleador del trabajador. Ellos sacan un porcentaje de los sueldos y en esa proporción aportan a salud. En conclusión, el Estado no aporta ni un céntimo, nada, y solamente son aportes del trabajador y del empleador del trabajador, del asegurado. Ya. La Constitución Política del Estado dice lo siguiente: los fondos y reservas de la seguridad social son intangibles. ¿Qué quiere decir esto? Estos dineros de pensiones y estos dineros de salud, nadie le puede manejarlo, nadie lo puede tocar, es intangible. Pero con esta norma, ¿qué se está señalando? Es el decreto legislativo 1666. Esta norma se ha dictado, por si acaso, para que sus televidentes tengan presente, el día martes 24 de septiembre de este año, hace poco. Entonces, con esta norma le está facultando al Ministerio de Economía para que ellos manejen estos fondos, para que ellos administren estos fondos, para que ellos dispongan de estos fondos. Y eso es un mal precedente. Estos fondos no deben tocarse. Esto lo manejaban, los de pensiones lo manejaba la ONP. Lo de salud lo manejaba salud, ¿no? Ahora lo va a manejar el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía. Entonces yo pregunto, ¿qué tiene que ver el Poder Ejecutivo hacia el gobierno? ¿Qué tiene que ver el Ministerio de Economía para que manejen plata ajena, plata de los trabajadores y de los empleadores? Ellos no tienen nada que ver. Es más, la Constitución lo prohíbe, porque dice los fondos y reservas de la seguridad social son intangibles. Entonces, por eso yo digo que esta norma es inconstitucional y de una u otra manera se está apropiando, confiscando estos fondos. Por eso yo me manifiesto de esa manera en forma directa. Por eso explico, para que entiendan sus televidentes y oyentes, señor periodista. Ahora, también se ha comentado que las pensiones en el Perú son miserables o mínimas.
Se ha hablado ya de que a través de la modernización pensionaria, la pensión mínima va en 600 soles, pero la pensión general va a seguir, ¿no?, estancada o congelada. Y estamos hablando de un congelamiento de más de 25 años. Bueno, ¿y cuál es el tratamiento sobre este lado? Tu pregunta está interesante, pero hay que precisar algo. La pensión mínima en la actualidad es de 500 soles. Esa es la pensión mínima que maneja la ONP para todos los pensionistas del decreto ley 19990. 500 soles. La pregunta es, ¿por qué el gobierno y los gobiernos anteriores no han elevado las pensiones? Estas pensiones miserables, estas pensiones diminutas, estas pensiones irrisorias. ¿Por qué no han elevado? Yo quiero señalar algo que es importante. Con sus propias armas, con sus propios instrumentos del Poder Ejecutivo, del Congreso, yo voy a señalar algo. En los últimos 22 años, digo por sus propias armas porque estos son informes de organismos del Estado, del gobierno, en este caso INEI y el Banco Central de Reserva, que ellos señalan, publican pues todo respecto a la economía. Desde el 2000 hasta el 2023, el PBI ha crecido en 97.427. Lo dice tanto el INEI como el Banco Central de Reservas. Acá está la publicación de ellos. Ha habido un crecimiento de nuestra economía, del PBI, el Producto Bruto Interno, del 97.427. Ha crecido en esa proporción, es decir, casi el doble. Entonces, este crecimiento económico debía favorecer, debería beneficiar a los sectores más pobres, a los sectores más vulnerables, porque esa es la idea, bajar la pobreza, ¿no?, la extrema y la... Ahora, los jubilados, ¿en qué sector están? En el sector de la pobreza. Son el sector más vulnerable. Entonces, este crecimiento económico ha debido alcanzar a los jubilados y pensionistas del Perú, cosa que no ha sucedido. No ha habido ningún aumento desde esa fecha a la actualidad, ¿no? Ese 97.4, casi el doble, no ha beneficiado para nada a los jubilados y pensionistas del Perú, ni un centavo. Ahora, vamos a ver otro dato importantísimo, y acá viene el asunto que en verdad incomoda y rechazamos. También en el mismo tiempo, desde el 2000 a la actualidad, hasta el 2022, la inflación en nuestro país, ¿no?, la canasta familiar en cuanto ha subido, lo que nosotros llamamos la inflación, con las mismas informes, con los mismos datos, con los mismos armas del Ejecutivo y del Gobierno. Estamos hablando del INEI, Instituto Nacional de Estadística, y del Banco Central de Reserva. Desde el 2002 hasta el 2022, 20 años, la inflación ha sido acumulando 80.1. 80.1. Es decir, si un jubilado el 2000 ganaba 100 soles, ahora que la inflación resulta 80.1, es decir, está ganando tan solo 20 soles, ¿no? Lo que ganaba 100 soles, ahora se ha convertido en la actualidad 20 soles con la inflación, porque no ha habido aumento. Entonces, yo pregunto, ¿no?, a usted, a toda su digna concurrencia, a sus oyentes, si no es un acto injusto del crecimiento económico que tanto se han jactado todos los gobiernos de que el Perú ha ido creciendo todos los años, nunca ha sido beneficiado a los jubilados, nunca les ha alcanzado ningún aumento, siendo el sector más vulnerable, el sector de la pobreza,
no se les ha aumentado. Ahora, vayamos a la inflación. Este gobierno ¿acaso no es consciente que la inflación ha ido devaluando sus pensiones de los pensionistas ahora en un 80.1? Como repito, si antes ganaba 100 soles, ahora estoy ganando 20 soles porque restamos de 100, el 80% queda 20. O sea, esa es la realidad. O sea, el jubilado hace 20 años estaba mucho mejor que en la actualidad. Hace 20 años el jubilado podía tener 100 soles, ahora en la actualidad solamente tiene 20 soles. Entonces, es un acto injusto. Es por eso que nosotros, yo como asesor de la Confederación General de Pensionistas del Perú y los dirigentes, estamos pues presentando una lucha frontal, tanto en el aspecto jurídico como también la lucha de las calles, en la lucha del campo. Así, señor periodista. Ese es el tema jurídico, ¿no? ¿Y cómo revertir, ¿no? La audiencia también se pregunta qué hacer ante algún otro organismo internacional esta denuncia que va, ¿no?, que linda con lesa humanidad el trato del gobierno, el Estado peruano con su gobierno de turno, el trato a los jubilados del Perú. Mira, buena pregunta, pero primero debo aclarar porque también he visto su publicación que ha rebotado en muchos medios de comunicación y también he visto las preguntas que hacen muchos personas que comentan sobre la noticia, ¿no? Manifiesta, por ejemplo, el asesor qué está haciendo. Primero debo precisar, señor periodista, que yo soy un abogado ad honorem, es decir, no cobro ni un centavo por esto. Y eso lo sabe usted, lo saben los dirigentes que están ahí presentes. Yo no cobro ni un centavo. Pero ad honorem tiene otro significado, un significado más profundo, señor periodista. Ad honorem no es el abogado o el profesional que no cobra ni un centavo por sus servicios. Eso no es el concepto real de ad honorem. El concepto real de ad honorem es aquella persona que trabaja, ¿no? O el profesional que trabaja sin cobrar un centavo, pero lo hace con honor, lo hace creyendo de lo que está haciendo es justo. Ad honorem viene de lo hago con mucho honor, porque yo me siento identificado con todos los pensionistas del Perú. Entonces, no es que yo trabajo gratis, sino lo hago ad honorem, lo hago con gusto. Lo hago, para mí es un honor estar al lado de ustedes. Ese es el concepto de ad honorem. ¿Y cuántos años apoyando a los jubilados? Claro, yo, todos las federaciones, los sindicatos, saben que yo estoy más de 20 años con ustedes. Y siempre ad honorem. Por eso que yo soy uno más de ustedes, me siento identificado como un pensionista, que no lo soy, pero me siento como tal. Entonces la pregunta que me haces, paso a responder de la siguiente manera. No nos hemos quedado con los brazos cruzados, de ninguna manera. En verdad, nosotros tenemos una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por dos cosas fundamentales que es bueno informar. Nosotros tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional que está acá, al otro lado, donde el Tribunal Constitucional falló a favor de los jubilados, donde le dan el plazo de 3 años para que el Poder Ejecutivo, o sea, el gobierno y el Congreso, aumenten las pensiones de los jubilados de la 19.990 y de la 25.30, porque ellos entendieron que efectivamente no había incremento, no había aumento de pensión, pese a que el Perú había crecido. Y era 20 años que este gobierno, en forma indolente, abusiva, no incrementaba las pensiones. Por eso, en esa sentencia, le dice, te damos el plazo de 3 años para que en ese plazo ustedes aumenten las pensiones de los jubilados. ¿Lo cumplieron? No lo cumplieron. Una sentencia del Tribunal Constitucional, lo olvidaron. Eso es grave. Ante esa situación, nosotros hemos presentado pues una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahí está nuestra denuncia. En cualquier momento nos llamará pues a una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que está en San José de Costa Rica
estamos tratando de que sea lo más pronto, pero a veces esto se demora, pero ahí estamos luchando. Aparte de ello, también hemos presentado una demanda de acción de cumplimiento, que les he informado en una entrevista anterior, que también estamos en una segunda instancia y creemos que lo vamos a ganar. Entonces estamos luchando. Ahora estamos en una campaña para presentar una demanda de acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por estas dos leyes. Repito, el decreto legislativo 166 y la ley 32123, la famosa ley, entre comillas, ley de modernización del sistema previsional del Perú, que es una ley que lo han hecho, ¿no?, a pedido de las AFPs, porque con esto ya las AFPs van a manejar el sistema privado y también el sistema público, porque desde el momento que se ha establecido cuentas individuales, es medio paso para llegar a una AFP. Entonces vamos a presentar la acción de inconstitucionalidad y en eso estamos ahorita. Muy bien. Le agradezco profundamente, doctor, por este esclarecimiento y sobre todo seguir orientando a los más de 700.000 pensionistas que son de la ONP, que va directamente a ellos este contenido. Si algo más tuviera que añadir, doctor. Sí, ahí he estado viendo también algunas otras preguntas. Dice, ¿por qué nosotros hablamos de la liquidación del sistema de seguridad social de la 19990? Es que el concepto, señor periodista, señores televidentes, el concepto de seguridad social es un concepto más amplio. ¿Cuál es el espíritu de la seguridad social? Reitero una vez más, la seguridad social no solamente está contemplado en el Perú, está contemplado en el mundo entero. Por eso en la Carta Interamericana de Derechos Humanos, del cual Perú ha suscrito y ha ratificado, ojo, hemos suscrito esta carta y hemos ratificado la Carta Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ya? Es como una ley que tenemos que cumplir, donde en su artículo 12 señala que el Estado peruano debe garantizar una pensión de jubilación digna y decorosa para los trabajadores. También la Declaración de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, también habla sobre la seguridad social, del cual también nosotros hemos suscrito. Entonces, la seguridad social, su espíritu es algo más amplio. La seguridad social no es un concepto económico, como ahorita lo están tomando las AFPs, que lo ven ganancias, lo ven negocio. Si tus fondos que manejan producen ganancias, ellos cobran una comisión y lo demás pasa a tus fondos. Pero en muchos años no ha habido ganancias. En vez de ganar, se ha perdido. Es decir, tu dinero, en vez de crecer, ha decrecido. Pero las AFPs no han perdido. Ellos, habiendo perdido en sus inversiones, cobraron sus comisiones. Ellos son los únicos que ganan. Los que no ganan son los jubilados, los pensionistas, los asegurados. Sería amplio de hablar, porque las AFPs en el mundo están fracasando. En Chile está fracasando, en Argentina ya no existe AFP. Acá en el Perú estamos como una isla. Acá en el Perú supuestamente está funcionando, cosa que no es así. Este Congreso, con el gobierno, están de acuerdo para favorecer a las AFPs. Es mi punto de vista académico y estoy dispuesto pues yo a debatir con cualquier representante del gobierno para decirle lo que estoy diciendo, porque lo que digo es una verdad y la verdad es la luz. La verdad, el que dice la verdad no está mintiendo, no está falseando. Entonces, señor periodista, espero haber aclarado algunos interrogantes que han hecho sus televidentes, sus oyentes, con lo que he respondido. Ahora, muchísimas gracias. Antes, doctor, para finalizar, la campaña de la recolección de firmas, ¿no? Las 5.000 firmas o algo más que se necesita para introducir el tema de inconstitucionalidad. ¿Dónde, cómo está este tema? Mira, eso lo están coordinando los dirigentes a nivel nacional, pero acá en Lima se está recabando en la Plaza de Armas de Lima, te voy a dar la dirección, por favor,
Es Quirón Guayaga, número 160, oficina 309310. ¿Ya? Eso está fácil de llegar en la Plaza de Armas de Lima. Está en la Plaza de Armas de Lima, es fácil de llegar. Entonces, las personas, los trabajadores, los asegurados o pensionistas que quieren colaborar con su firma para la acción de inconstitucional, que queda claro, ¿eh? Porque por ahí también he visto una pregunta que dice, de repente esas firmas lo van a utilizar para partidos políticos. Ya los partidos políticos ya se inscribieron, ya se cerró la inscripción también. Entonces cualquier otra firma ya no tiene fines políticos, simplemente va a servir para la acción de inconstitucionalidad que va a presentar los jubilados y pensionistas del Perú. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias también, señor periodista, por su entrevista. Gracias.